¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 29 de noviembre y como siempre estamos aquí para ofrecerles estos encuentros digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Como saben ustedes, el próximo día 6 de diciembre se cumple el 40 aniversario de la Constitución Española. A los efectos oportunos, nosotros desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca vamos a hacer distintos especiales. Entre ellos ya les adelanto un especial informativo con una tertulia que va a tener lugar el día 3 de diciembre, el próximo lunes, donde vamos a contar, si así lo queremos todos, si no ocurre nada, la previsión es que vengan Salvador Jiménez, José María Roncero, Rafael López Cabezuelo y bueno, ahora diré otra persona que creo que es que se me ha olvidado, pero son 4 personas. Ahora, durante el transcurso de la tertulia, y les presente al señor que me acompaña, que es un orgullo tenerlo aquí, se los iré recordando para que ustedes no se les olvide. Pero bueno, repito que el día 6 de diciembre se cumple 40 años de la Constitución Española. Me van a permitir que yo les haga un pequeño preámbulo de lo que fue, de lo que aconteció antes de que definitivamente el 6 de diciembre, por refrendo, se aprobara la Constitución Española. Porque la historia de la Constitución Española se parece extraordinariamente al proceso de transición política que tan solo unos meses antes llevó a cabo el país. Es un relato cargado de desencuentros, rupturas, sobresaltos, acercamientos y acuerdos finales, todo ello dominado por una decisión compartida por todos los que tomaban parte del proceso. La decisión de no volver a romper una vez más la convivencia pacífica entre los españoles. La parte más difícil del camino de esta España hacia la democracia estaba ya hecha y se había culminado con éxito. Las primeras elecciones libres de los últimos 40 años se habían celebrado en junio del año 1977 y los ciudadanos habían votado por la moderación. La coalición UCD, presidida por Adolfo Suárez, había ganado las elecciones con 176 escaños, seguida por el PSOE con 118. A una enorme distancia, los electores habían situado para su estupor al Partido Comunista, que solo obtuvo 19 escaños. Digo para su estupor porque se esperaban algunos más. Muy cerca del PCE, el Partido Comunista, se colocó Alianza Popular, en el otro extremo de la ideología, liderada por en aquel momento por Manuel Fraga, que se había presentado rodeado de exministros de Franco, lo que le valió a la candidatura el apodo de los 7 Magníficos. Los nacionalistas catalanes, en coalición con otras fuerzas catalanistas, se alzaron con 11 escaños y los nacionalistas vascos obtuvieron 8 diputados. En estas condiciones y con este reparto de fuerzas políticas se acometen inmediatamente los primeros trabajos constitucionales bajo una premisa compartida por todos. Ninguno deseaba que la futura Constitución fuera el resultado de la victoria de unos sobre los otros, que al final el texto acabara siendo asumido por unos pero no por otros. Todos sabían bien que eso habría arrastrado el fracaso y a todo el proceso de transición que con tanto esfuerzo y tantas renuncias se había logrado llevar a término en su primera y más arriesgada fase. Bueno, pues hecho este preámbulo, que por cierto es que lo tengo por aquí, los contertulios del día 3 son que vamos a tener para este especial informativo del aniversario, del 40 aniversario de la Constitución Española son Salvador Jiménez, José María Roncero, Juan Antonio Mati y Rafael López Cabezuelo. No se la pierde, por cierto. Bueno, pues le presento a nuestro invitado de honor, de lujo. Vamos a hablar de cultura, porque es un libro lo que vamos a presentar. Don Manuel Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ven ustedes, venimos a hablar del segundo libro, si no me equivoco, sí, que acaba bueno, ya está a la luz, en las distintas, ahora hablaremos de dónde está, dónde se puede adquirir, de 1978, La Constitución que pudo ser, el libro escrito por Manuel Martínez Rodríguez, de la editorial 1. Así es. Y prologado, Manuel, por déjame que lo diga yo, por Nacho Hernando Serrano. Así es. Amigo y compañero tuyo. Así es. Muy bien. Enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, pues este libro está basado, entre otras cosas, Manuel, yo me lo he sacado por lo menos la carátula y 4 o 5 hojas del preámbulo de el diario de sesiones de aquel famoso día del Congreso de los Diputados que estaba presidido en aquel momento por el excelentísimo señor don Fernando Álvarez de Miranda y Torres, sesión plenaria número 52. Esto es un facsímil, pero bueno, creo que es interesante a nivel histórico. Bueno, y en base a todo el preámbulo que yo he hecho y otras cuantas cosas más, y de acuerdo a este diario de sesiones del Congreso de los Diputados, y teniendo en cuenta, Manuel, que, como tú sabes, mejor que yo, sin duda, porque te lo has currado, que hoy en día se habla mucho de la Constitución Española, de lo que podía haber sido, de lo que al final fue, pero lo que quizás algunos no sepan, es que esto no fue nada fácil. Y que fue un acuerdo de consenso, pero que vale, hay que hacerlo, pero mucha gente no estaba de acuerdo. Y en eso se basa este libro, entre otras cosas.
este libro porque siempre nos han contado cuál fue el resultado final del proceso constituyente español del 78, ¿no? Siempre nos han contado cuál fue ese proceso final de ese inicio de la transición, que fue la Constitución, ¿no? Algo que mantenemos, que preservamos y que intentamos proteger lo máximo posible, aunque tenga que ser susceptible de reformas. Pero no se conoce todo aquello que se propuso sobre la mesa de los diputados y senadores de aquellas cortes constituyentes y que finalmente no llegó a ser realidad, o fue de otra forma, o cómo fueron los debates, que forma parte de la historia constitucional española y que no se ha contado lo suficiente. Es verdad que el proceso constituyente, tanto como la transición, se tiene vista desde un punto de vista idealizado ahora mismo, a día de hoy, ¿no? Como el gran consenso nacional. Y es cierto que así fue, que fue un gran consenso de muchas renuncias para llegar a ese texto. Yo pongo en el libro un ejemplo, cuando analizo el debate sobre la introducción de la abolición de la pena de muerte, la situación de un congreso en el que debatían diputados que habían sido condenados a muerte por el gobierno franquista y diputados que formaban parte del gobierno que les había condenado a muerte. Sí. Y los dos estaban debatiendo en democracia si introducían o no introducían la abolición de la pena de muerte dentro de esos artículos que regulaba la Constitución española. Ese era el nivel, ¿no? Cuando me dicen los contertulios que van a venir a esa interesantísima tertulia, estamos hablando de esos contertulios pero a nivel nacional, ¿no? Claro, sí. De esa gente que si lees esos diarios de sesiones, sí, que incluso la estética ya es bonita, o a mí me lo parece bonita. Sí, a mí también. Y a la gente que no guste la política, pues es interesante de leer, porque eran gente con una altura política tremenda, eran gente con un pasado, muchos de ellos enfrentado incluso con armas unos contra otros, y que estaban dispuestos en ese momento a ceder. No cedieron todos por igual. Es algo que también analizo en el libro. Es curioso, como lo has dicho tú, Alianza Popular, que venía con 17 diputados, que era el cuarto grupo político en las cámaras, que era un grupo político que tampoco tenía relevancia numérica en la Cámara, pues es curioso ver cómo sus planteamientos los ponía desde haber gobernado durante 40 años el país, ¿no? Y se notaba esa soberbia probablemente de alguien que había gobernado 40 años un país. Por en contra, el Partido Comunista, que había tenido un resultado mucho más moderado de lo que todos se esperaban en aquel momento, abordaba todos esperábamos mucho más. Claro, era el partido que se había trabajado el antifranquismo y la oposición directa al régimen. Era el principal partido. Eras muy joven. Bueno, a lo mejor hay que decir, no habías nacido. Yo no había nacido. Yo nací en el 86. No había nacido. No había nacido en Europa. No. Pero yo sí había nacido y estaba en plena ebullición de la juventud. Era muy jovencito, pero en aquel momento, imagínate, 17 años, salido de la transición, imagínate cómo éramos la juventud de ahora. Hoy en día también, pero en aquel momento hay que decir, y tú lo sabes, que era mucho más, muy distinto. Sí. Bueno, yo recuerdo cómo se vivía en aquellos momentos. Y el Partido Comunista era una bomba revolucionaria en el más sentido democrático de decir, esto hay que sacarlo para adelante. Claro. Por eso nos extrañó a todos, efectivamente, y ya te dejo, el que sacara solamente 19 diputados. Claro, se habían trabajado toda la oposición antifranquista. El régimen había hecho una publicidad en contra de los comunistas, del Partido Comunista, que parecía justificar que fueran a recibir el apoyo de los demócratas en ese momento en España, pero recibieron 19 diputados, que no estaba mal. De hecho, para lo que luego han ido recibiendo, no estaba mal en ese momento, pero lo capitalizó el Partido Socialista como una oposición de izquierdas. En todo caso, es curioso ver cómo iniciaban los debates fuera de esa situación que le podía haber dado ser la oposición antifranquista, ¿no? Que lo podían haber afrontado desde un punto de vista mucho más ideológico. Lo hicieron con mucha responsabilidad el Partido Comunista de Carrillo, con mucha responsabilidad y, yo me atrevo a decir, con mucho miedo. Y se notan sus palabras. O sea, cuando en una comisión el día 11 de mayo de 78 se votaba la República, porque el Partido Socialista puso encima de la mesa si la Constitución era republicana o era monárquica, se votó, y el Partido Comunista votó en contra de la República. Votó a favor de la monarquía parlamentaria, votó a favor del rey Juan Carlos, diciendo además, Carrillo, de una forma magistral, como lo hacía siempre, que poner encima de la mesa la República podía poner en riesgo la democracia, y que ellos, con la vista puesta en la democracia, o sea, el Partido Comunista, digo porque se le critica muchas veces cuando se analizan estos textos, y yo rompo una lanza en ese sentido de, con las luces largas puestas en la democracia, en terminar de legalizarse, en terminar... Claro, haciendo políticas de Estado. Claro, por supuesto. En aquel momento.
renunciaron, desde ese punto de la izquierda se renunció a muchos planteamientos históricos de la izquierda para conseguir afianzar la democracia. Y creo que otras fuerzas, como repito, como Alianza Popular en ese caso, ellos no renunciaron realmente a nada, ellos plantearon todos los debates, pelearon todos los debates. Al único que renunció a Alianza Popular, y que está bien, era a no continuar en dictadura, ¿no? Eso sí que renunciaron, a avanzar hacia la democracia, pero realmente plantearon todos los debates sobre la mesa. Todos los debates ideológicos de no regular el divorcio, a favor de la corona, regulación de la Iglesia Católica, es decir, lo plantearon todo. Y el Partido Comunista, y menos el Partido Socialista, es decir, que fueron muy responsables, sobre todo el Partido Comunista y menos el Partido Socialista, de... oye, con las luces largas puestas en la democracia, decir, no, aunque tengamos que cualquier cosa que salga de aquí va a ser mejor de los 40 últimos años que hemos vivido, por tanto. Fíjese usted por lo que está comentando Manuel. Los trabajos de la ponencia, desde aquel preámbulo para al final aprobar la Constitución, comienzan en un clima que se quiso vender públicamente como de acuerdo casi total, pero falso de toda falsedad, evidentemente, porque las discrepancias aparecieron desde el primer momento como no podía ser de otro modo. La forma del Estado, por ejemplo, monarquía o república, el concepto de la unidad de España, la reorganización territorial y la regularización de las autonomías, el reconocimiento no de las nacionalidades, la no confesionalidad del Estado. La Iglesia jugó un papel muy importante. Evidentemente la Iglesia no quería soltar el ordeno y mando que había tenido durante 40 años, la pena de muerte, como tú bien has dicho, los derechos y libertades de los ciudadanos, algo tan sencillo pero que no existía en aquel momento, o la simple enumeración de estas cuestiones que da una idea de la enorme distancia que separaba, por ejemplo, a unos partidos de otros a la hora de abordar, por ejemplo, el tratamiento en la Constitución. Para entonces, la opinión pública desconoce por completo el contenido de las deliberaciones y la intensidad de las discrepancias. Y el problema salta, yo te introduzco una variable, Manuel, el día 22 de noviembre, donde la revista Cuadernos para el Diálogo publica, lo que tú lo sabes perfectamente, publica, tú te sonríes, verás que me lo he currado un poquito para que tú lo veas, muy bien. Publica los 39 primeros artículos del borrador que se estaban elaborando los 7 ponentes. Y al día siguiente, varios periódicos hacen pública la totalidad del articulado. El escándalo está ya entonces en toda su enorme magnitud. Los españoles se enteran ese día de que en ese primer texto se habla de nacionalidades, de que, como habían dicho Manuel, los socialistas emiten un voto particular en favor de la República, de que no está claro que se asegure la libertad de enseñanza, un tema muy importante, de que no se habla de la Iglesia Católica, donde los curas y obispos y demás dicen aquí qué pasa, de que se dice que el Estado podrá intervenir en la economía y en la dirección de las empresas si fuera necesario, o de que, por ejemplo, no descarta el divorcio y así sucesivamente. Yo recuerdo, por ejemplo, ver en aquel momento en las televisiones cómo el presidente de los empresarios de aquella época, no me acuerdo quién era, pues salió a la palestra diciendo, pero ¿qué pasaba aquí? Como que se iba a intervenir en la economía. Claro, es que por ejemplo, son ejemplos, esos, ¿no? Los que conocemos como los padres de la Constitución, que fueron esos 7 que trabajaron a puerta cerrada, que trabajaron sin publicidad de sus sesiones, llegaron a muchos más acuerdos de los que luego se consiguieron en el debate parlamentario, ya con todos los focos encendidos y ya con los líderes actuando, ¿no? Cuando esos 7 que eran técnicos jurídicos, excepto Fraga, que no siendo técnico jurídico fue elegido por Alianza Popular para formar parte de esos 7, pero el propio Fraga fue mucho más avanzado, mucho más progresista en los acuerdos que alcanzó cuando estábamos a puerta cerrada, cuando no había focos, que cuando luego, como dices, se sacó a la luz, se publicaron, se filtraron esos primeros trabajos de la ponencia constitucional y España vio el gran cambio que se estaba planteando. O sea, Fraga no puso muchos impedimentos que imagino que en privado los haría, incluso la UCD, que también partía de posiciones muy centristas, a que habláramos de nacionalidades o a que habláramos directamente de un Estado regionalizado o de las autonomías. O sea, estábamos dispuestos. De hecho, en las diarios de las minutas, de la ponencia constitucional, porque no hay acta, hay minutas de acuerdos, hay muy poquitas frases literales que se cogen. Y hay una muy bonita cuando hablan del Estado de las autonomías, que el presidente en aquel momento dijo que eran presidentes rotativos, cada día era uno. Dijo, bueno, lo que estamos todos de acuerdo es que vamos hacia un Estado regionalizado. Claro, cuando veníamos de un Estado centralista durante 40 años y anteriormente habíamos tenido estados que tampoco estaban descentralizados, o sea, era la primera vez que España se planteaba descentralizarse. Y lo dijeron esos 7 padres de la Constitución, que ninguno era ningún radical, ni mucho menos, y que posteriormente
sus palabras, sus decisiones fueron muy matizadas por los partidos que los habían puesto ahí y fueron, una vez que se encendieron los focos, una vez que la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, estaba pendiente de lo que ocurría en el Congreso, una vez de que Europa también estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en el Congreso, de hecho, estaban aquí controlando, entre comillas, se modificaron muchas de las posturas que se plantearon y en ese juego UCD tuvo un papel importantísimo. O sea, cuando la izquierda planteaba cuestiones muy raizadas con la izquierda, como la laicidad, como la república, como derechos sexuales o el tema del divorcio, planteaba sobre máximos. Alianza Popular planteaba regresiones o la vuelta a un sistema moralista, a un sistema como el que habíamos tenido, y la UCD hacía un juego importantísimo para jugar, para controlar, reducir las aspiraciones de la izquierda, pero no dar alas a las aspiraciones de la derecha planteada por la Alianza Popular. Hizo un juego ahí Alianza Popular, la UCD y especialmente Adolfo Suárez, porque la UCD también era muy amplia y estaba compuesto por una amalgama de partidos, algunos de ellos muy conservadores. Hicieron una función, la parte más moderada de la UCD, que ha hecho que tengamos una constitución que después de 40 años es posible que le falte reformar, pero que haya durado 40 años desde donde veníamos a España, ¿eh? Fue un salto cualitativo importante y gran parte UCD hizo ahí ese papel de bisagra. Yo te voy a comentar una cosa, Manuel, un poco también revisando toda esta trayectoria, tanto a nivel político como jurídico, viéndome el diario de sesiones, recorriéndome estos 40 años, el antes, el después, el durante. Al final, como tú sabes, no se cuenta sí se cuenta con Miguel Roca a nivel del nacionalismo catalán, pero no se cuenta con ningún nacionalista vasco. Así es. ¿Eso es una asignatura pendiente que tenemos todavía en España? Eso ocasionó que Arzallus primero votara en contra de toda la composición de la ponencia, y que luego el PNV no apoyara la Constitución abiertamente y que las provincias vascas fueran las provincias que menos apoyo junto a las gallegas tuvo la Constitución española. Es curioso ver cómo las provincias catalanas tuvieron un apoyo superior a la media, porque los catalanes sí que estuvieron representados en la Constitución, y no porque en la ponencia, y no porque les correspondiera, no porque les tocara, no porque UCD quisiera, porque ahí sí UCD quería blindar esa negociación únicamente a los partidos. De hecho, el PSOE le dejó un escaño a Miguel Roca. De los 2 diputados que el PSOE tenía derecho a tener en la ponencia, solo tuvo uno, a Peces Barba, porque cedió uno para abrir a las minorías. De hecho, en la ponencia, para introducirlos un poco, le hablaba la minoría vasco-catalana, a Miquel Roca. De hecho, él intentó defender las dos nacionalidades. Pero es verdad que Arzallus, que quería formar parte de esa... De hecho, te diré otro cotilleo, ¿no? Sí. Iban a ser 9 los miembros de los padres de la Constitución, que finalmente fueron 7. Iba a ser Tierno Galván, porque UCD quería que Tierno Galván estuviera a formar parte, porque era un hombre con mucho prestigio y con mucha solvencia, pero el PSOE, que en su momento tenía una rivalidad importante con Tierno Galván porque no se había querido introducir el PSP dentro del PSOE, que posteriormente lo hizo y fue alcalde de Madrid, no quería bloquear la entrada de Tierno Galván. Entonces, al bloquear la entrada de Tierno Galván, UCD bloqueó la entrada del PNV. Correcto. O sea, que iban a entrar. Habrían entrado, pero por esos juegos políticos que siempre ocurren, pues quedó fuera Tierno Galván y con él quedaron fuera los vascos, con el beneplácito de la UCD que le encantó esa posición. Repetimos, 1978, la Constitución que pudo ser, libro escrito por Manuel Martínez Rodríguez. Repetimos, prorrogado por Nacho Hernando Serrano, que es portavoz del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El amigo Manuel nos ha dedicado el libro para Manuel Lozano y mis amigos de la cerca, Conocer el pasado para fortalecer el futuro. Nos vemos en el mañana. Muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias. Lo de nos vemos en el mañana está muy bien porque nos dice mucho al respecto de lo que nos espera a todos, ¿no? Así es. Esperemos que mucho. Bueno, al final el caso es que por todo eso que tú estás comentando no se llega a un acuerdo expreso en los despachos oficiales y tiene que ser en un restaurante donde prácticamente se consensúan los criterios y se aprueban, pues el día 22 de mayo de 1978, entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, cada uno con su distinta gente, aprueba en un restaurante 25 artículos en una noche de la Constitución. Claro. Lo que no había podido ser antes, lo hace luego a puerta cerrada. Claro, es que una vez que tuvo lugar la publicación, la filtración de los trabajos de la ponencia, se dificultó mucho. Y empezaron a ocurrir ciertas cosas que los partidos tenían que visibilizar, que hacer ver a sus votantes, a sus posiciones ideológicas, ¿no? Ahí fue cuando el Partido Socialista abandonó durante un tiempo la ponencia constitucional, cuando se iba a debatir precisamente el tema de la
educación, porque PC Barba se enfadó mucho con el acuerdo que UCD estaba imponiendo en cuanto a la regulación de la educación, que no dejaba clara la libertad de enseñanza. Alianza Popular posteriormente también lo hizo, es decir, que ahí empezaron los encontronazos que tuvieron que resolverse, como siempre, en un momento sin fuera de foco y sin esa presión que podían sentir los diputados y las diputadas en el foco público y en el foro público. Porque claro, eso es importante. Yo creo que no hubiéramos llegado a un consenso hoy, tal y como está la comunicación, tal y como están las redes sociales, tal y como vemos el Parlamento, y ya no solo por la calidad política de los diputados y diputadas, que también, de una forma muy importante. Si tú lo dices, yo lo digo, que también. También ¿Sabes tú que aquí nosotros nos callamos poco o nada? Nada. Claro, no. Porque además es que es verdad, o sea, no tiene nada que ver la situación política de aquellos diputados con lo que tenemos ahora mismo, salvando las distancias. Pues me alegra que tú estés conmigo. Lo tengo absolutamente convencido. Además, y leyendo los textos, leyendo los diarios de sesiones, es que hay textos que apetece leerte. Ahora entiendo que hay textos que... Una teoría democrática y parlamentaria. Que parece más una tertulia de barrio que otra cosa. En definitiva, lo que quería decir, que hoy en día, con el foco tan abierto que tenemos y esa exposición que tienen y esa obligación de tener que hacer política sin matizar, sin explicar, porque es cortoplacista, es de muy poquito espacio, lo que cabe en la publicación en la red social, eso hace que no se hubiera llegado a este acuerdo nunca. En este momento no se pudiera llegar. Porque no se puede explicar que el Partido Comunista no apoyó a la República en un tuit. No se puede explicar. Es imposible. En ese momento era más fácil, porque tú tenías una posición, al día siguiente los grandes periódicos se hacían eco y surgió un debate, pero lo explicaban. Pero podías explicarlo. Claro. Ahora mismo yo creo que la política es mucho más rápida, es más ágil, todo lo que tú quieras, pero hemos perdido la capacidad de matizar, de explicar, y vamos del sí al no. Y creo que hay un gran matiz entre medias para poder explicar si estás de acuerdo o no de acuerdo con una posición. Probablemente hoy el Partido Comunista no se plantearía otro voto que no fuera el sí a la República por las represalias que podría tener. Pero claro, eso igual hubiera puesto en peligro todo el proceso constituyente, ¿no? El hecho de que lo pudieran explicar, que lo pudieron fundamentar, que sus bases lo escucharon, le permitió que hoy tengamos una constitución durante 40 años, ¿no? Me alegra mucho oírte cómo hablas, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo en que hoy en día falta hablar mucho. Sobran, entiéndanme, se lo digo yo, que fíjense en qué medio estoy, pero sobran teléfonos móviles, sobran tablets y sobran mucho Twitter. Y se lo dice una persona que somos decanos de la prensa digital en Castilla-La Mancha. Eso es. Pero es la pura realidad. Y falta hablar más, conocernos mejor. Oír, hablar, ver, callar y llegar siempre a consensos. A lo mejor ese es el problema que tenemos, Manuel. Digo en España, a nivel político, puede ser. Así es. Bueno, el caso es que efectivamente, como tú bien dices, aquellos fueron los llamados pactos de mantel. Sí. Eso fue en el famoso todavía existe, el restaurante José Luis. Lo hicieron famoso entre otras muchas cosas por eso. Bueno, el caso es que al final se llegan a determinados acuerdos, sigue esto para adelante, pero yo te quería comentar, porque tenemos que ser todos sinceros y francos en la figura que representa en este caso Adolfo Suárez. Sí. Porque si Adolfo Suárez, que venía de donde venía, todos lo sabemos, pero si no es por la figura de Adolfo Suárez, esto no llega para adelante. Así es. Fue capaz de, yo lo digo objetivamente, de hacer un centro suficiente entre todos los del resto de los partidos para consensuar criterios y a base de trabajar muchas horas y dormir poquito, pues intentar confluir ideas y decir, esto tiene que salir para adelante porque España se lo merece. Sin duda. Hay que reconocerlo. Sin duda alguna, el papel de Adolfo Suárez en tanto en la elaboración de la Constitución como en la ley de la reforma política primero, y luego en este debate constitucional, que podía haber sido un fracaso, que podía haber sido la constatación en todo el mundo que estaba mirándonos de no es posible un cambio de régimen pacífico como ocurrió en España, ¿no? Ese es el milagro español del que llaman. Sí, pero y eso ocurrió, entre otras cosas, por la acción de Adolfo Suárez en un partido, en una posición debilitada dentro de su propio partido, porque era un hombre, pese a que venía del movimiento nacional, era un hombre moderado en sus posiciones ideológicas, que formaba parte de un partido que iba desde el centro hasta una derecha bastante conservadora, y supo, con esa mayoría que le dieron los españoles, hacer de bisagra entre, como digo, las aspiraciones de la izquierda de cambio del país y la necesidad de la derecha de mantenimiento de las costumbres del país. Y hizo de bisagra perfecta para llegar a una constitución lo suficientemente permeable para todas las fuerzas políticas para poder gobernar con diferentes ideologías durante los siguientes 40 años. Y eso a Adolfo Suárez le costó las elecciones, le costó su figura política, pero creo que él era consciente y satisfecho de lo que había conseguido en este país. Y muchas veces esa figura se le achaca al rey. Y yo creo que más que al rey, el rey tuvo el acierto de situarlo a él.
¿no? Porque el rey tuvo el acierto de poner en esa terna a Adolfo Suárez, que con otro presidente igual hubiéramos ido de otra forma, ¿no? Entonces el rey tuvo ese acierto, pero la labor de negociación política la hizo Adolfo Suárez. En un debate, y vuelvo a la pena de muerte, en ese debate se ve claramente. La UCD tuvo una postura en contra de la abolición de la pena de muerte, fíjate, desde el principio, votaban en contra de la abolición de la pena de muerte. Decían que era un tema que tenía que regular el legislador ordinario, que no podía aparecer en la Constitución. Europa no lo comprendía, de hecho hubo llamamientos a que UCD no podía estar en esa posición. Cuando todo el Parlamento se posicionó en contra, toda la oposición, a favor de abolir la pena de muerte, y se vio a Adolfo Suárez solo con la Alianza Popular, cambió de posición en ese momento. Ya al final del debate cambió de posición y consiguió introducir la abolición de la pena de muerte, que Europa no viera bien y que la oposición descansara, en una maniobra política que hizo por que la Constitución al día siguiente, a los siguientes debates, fuera mucho más sosegada y mucho más tranquila, y que hoy pudiéramos haber disfrutado, como digo, de 40 años de estabilidad democrática. Uno de los escollos más importantes, Manuel, bueno, tú me dirás si es así o no, yo te saco aquí determinadas cosas, yo creo que sí, fue el escollo de la enseñanza, que fue el punto más discutido del texto constitucional, según he visto yo también, sobre el que se estuvo negociando desde el mismo comienzo de los trabajos y sobre el que la Iglesia Católica se empleó muy a fondo, lógicamente quería controlar la enseñanza. En este sentido, ¿qué plan más importante? Pues fíjate, el primer borrador que hice del libro había un capítulo sobre la educación que finalmente no está. Finalmente no está porque era un debate que, siendo interesante, no me planteaba ninguna cuestión. A ver cómo decirte. Era esperable las posiciones de todos los partidos, esperable el debate que ocurrió. Es un debate interesante, y lo que ocurría es que se planteaba en primer lugar la libertad de enseñanza y luego los centros concertados. Ya. Hubo un debate sobre un término, entonces me parecía que para un libro, pero en todo caso es interesante, el deber que tenía el Estado de colaborar con los centros concertados, o la posibilidad que tenía el Estado de colaborar con los centros concertados. Que parece una tontería hablar de deber o posibilidad, pero las fuerzas de la izquierda querían que se introdujera la posibilidad de que el Estado colaborara con centros privados, ¿no?, para hacer los conciertos educativos, y la derecha y el centro querían que apareciera el término que el Estado debe obligatoriamente colaborar con los centros privados para los conciertos educativos. Claro, ese debate, que es de un término, eso eran dos modelos educativos distintos. Finalmente se llegó a un término de consenso primando la parte de centro-derecha, que era la mayoritaria en aquellas Cortes. No me gustaría acabar esta entrevista, bueno, más que esta entrevista, esta presentación de tu libro, esta charla entre amigos, hablando de que uno de los uno de los escollos iniciales sobre esta lo que al final ocurrió con aprobando la Constitución fue el tema de la forma del Estado, porque el Partido Socialista Obrero Español dejó claro enseguida que su voto particular a favor de la República era más testimonial que de otra cosa. Esto conviene hoy en día decirlo para muchos de los que se rasgan las vestiduras, y hablo incluso de los socialistas. Yo sé que tú eres socialista, pero hay que dejar las cosas claras. En aquel momento el PSOE dejó claro que era algo más testimonial. Vale, de acuerdo, yo estoy por una república, pero me da igual si hay una monarquía. Y de hecho así se quedó plasmado. Tú me dirás si es correcto o no. Y de hecho, así llegado el momento de votar en el Pleno, el Partido Socialista acepta plenamente la monarquía como forma del Estado español que la Constitución consagra. Así es. Esto conviene que ahora muchos lo sepan. Sí, el planteamiento que hizo el Partido Socialista de una república, que primero mucha gente no sabe que hubo ese debate en el Congreso, y se realizó ese debate, se votó. El planteamiento que hizo el Partido Socialista era: queremos un Estado republicano, en nuestra expectativa, pero... Y dijeron claramente, ni siquiera lo llevaron a plenario. Si la comisión, la mayoría de la comisión, a sabiendas que la mayoría de la comisión iba a votar en contra, si la mayoría de la comisión votara en contra de la primera propuesta republicana, desistimos de nuestra propuesta. Y de hecho, plantearon un voto particular, fueron a la comisión. Una vez que salió en contra la primera propuesta sobre la República, automáticamente se abandonó esa posición. De hecho, lo que se dijo nos parecía, lo dijo Pérez Barba, ¿no?, que le parecía interesante que este proceso de cambio de régimen no se terminara, no culminara sin que hubiera una votación sobre la forma de Estado, aunque fuera la votación en una comisión constitucional. Claro, y viendo desde el punto de vista histórico, creo que es de agradecer que se votara, que se sometiera a votación, porque eso probablemente hizo que nadie pudiera decir en los siguientes años, o ningún partido pudiera decir en los siguientes años, plantear ese debate de nuevo, porque ya se había votado y todos los partidos se habían posicionado.
Claro, y una de las justificaciones que daba Pérez Barba era que, sin quererlo, o no sé si con más o menos intención, habían fortalecido la figura del rey al someter eso a votación, porque había sido que sí, por tanto ya no era sometible a discusión. Entonces, fue algo testimonial que no supuso en ningún momento un escollo ni una dificultad en la Constitución. Para las personas que somos algo mayores que Manuel, a lo mejor todo esto, bueno, nos suena a todos, evidentemente nos puede sonar a todos, bueno, a unos más que otros, porque no todo el mundo que está metido en esto tiene por qué saber de todo esto, ni conocer lo que ocurrió. Pero para ti, que eres mucho más joven, me imagino que habrá sido un esfuerzo de dedicación, de biblioteca, de internet, de ver muchos vídeos, de ver mucha documentación, de leerte muchos libros, porque tú no viviste ni de largo todo aquello. De leer mucho el diario de sesiones, que ha sido lo que ha sustentado todo. Repito que por lo menos la carátula aquí está. Lo que ha sustentado todo son centenares de páginas. 140 y tantas. Sí, pero que es muy bonito leer, pero eso es de una sesión. Es tremendo la cantidad de documentos que hay. Y luego los medios de comunicación en ese momento también me han ilustrado mucho de lo que estaba ocurriendo en ese país, en este país. Leer El País, el ABC, La Vanguardia, eran los grandes diarios en ese momento, me ha ilustrado mucho de lo que estaba ocurriendo en aquella época. Un buen trabajo de biblioteca. Otro aspecto muy importante que nos lleva hasta poder ver y analizar lo que está pasando ahora mismo con las nacionalidades. Sí. Porque, por ejemplo, se salva la inclusión del término nacionalidades, que genera una activa oposición por parte de la Alianza Popular, pero que genera una activa oposición por parte de la Alianza Popular, pero que permite el acuerdo de los nacionalistas catalanes y su plena implicación en los trabajos constitucionales. Y así sucede con el divorcio, el derecho de huelga, la mayoría de edad, que esa es otra, la propiedad privada, el jurado y tantas otras cuestiones en las que las posiciones iniciales estaban en las antípodas, pero a las que un esfuerzo sostenido de acercamiento y de cesiones recíprocas permite encontrar un espacio de consenso. El tema de las nacionalidades, imaginaros en aquel momento, ¿no? Por eso si hoy en día está en debate las nacionalidades dentro de la nación española, imaginaros en aquel momento, en el 78, de donde veníamos. Pero es verdad que los catalanes de centro, lo que luego fue CiU, que era el mismo Pujol el que estaba liderando ese pacto democrático de centro catalán, lo pusieron como algo indispensable para negociar la Constitución, que se reconociera el término de nacionalidades y que se reconociera una disposición adicional el reconocimiento histórico de los fueros y de los derechos históricos de las regiones. Eso hizo que se suavizara mucho el debate constitucional, fue un lubricante de las negociaciones para que los catalanes apoyaran sin fisuras, Pujol defendiera sin fisuras la Constitución española y se defendiera en su territorio. De hecho, ya te digo que el voto al sí de la Constitución en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona fue mayor que la media del resto del país. Es decir, que hubo un apoyo holgado a la Constitución. Entonces, muchas veces me pregunta la gente cuando se entera de esto, ¿qué ha cambiado para que ahora estén en contra, ¿no? Y creo que no sería justo juzgar aquel comportamiento con las circunstancias de hoy en día. No podemos juzgar el sí de Pujol a la Constitución con las circunstancias de hoy en día. Yo creo que después de 40 años y se han encerrado ellos mismos, los nacionalistas, en un debate nacionalista de haber cada vez un poquito más, han llegado a un callejón sin salida que ninguno de los que estuvieron debatiendo la Constitución hubieran permitido, ni consentido, ni comprendido. Estoy convencido que ninguno de los diputados, ni de Esquerra Republicana, ni de Convergencia y Unió del Pacto Democrático Catalán, que era entonces, hubieran consentido ni permitido el debate de la independencia que está dándose ahora mismo en Cataluña, porque después de un Estado centralista durante 40 años, el hecho de que se reconocieran las nacionalidades y las comunidades autónomas con autogobierno era un paso gigantesco, era un paso de gigantes. Antes lo hemos comentado también, dice, pero luego al final solo queda ya encontrar el encaje en la Constitución del planteamiento del nacionalismo vasco. Lo hemos introducido en el momento de la tertulia. Las posiciones llegaron a estar muy cerca, pero en el último momento el grupo vasco anuncia que no acepta la fórmula que hoy recoge la Constitución. Se reanudan las negociaciones, pero las posiciones de UCD y del PNV se enrocan cada vez más con el paso de las horas previas al nacimiento de la Constitución. Finalmente, el vicepresidente Abril Martorell deja claro que la UCD no va a consentir en ningún caso que los derechos históricos vascos se coloquen al margen y por encima de la Constitución, tal y conforme pretendía el PNV. Y hay un momento, dicen las hemerotecas, incluso que el senador vasco de UCD, Luis Olarra, coge de las solapas, entre comillas, a Abril Martorell y le acusa de ser el único responsable de lo que en el futuro pueda suceder en España y en el País Vasco. El encaje del nacionalismo vasco queda, pues, sin resolver. Así es. En base a eso yo te pregunto, ¿todo este devenir de este momento histórico que lo fue, ojo, que no estamos hablando de cosas de fantasma, esto es historia,
En base a todo esto que ocurrió en aquel 77-78, antes del día 6 de diciembre, evidentemente, una pregunta que te hago con todo el conocimiento de causa. ¿El devenir después de la ETA pudo tener algún tipo de consecuencia por esto? Hombre, ya tú sabes, este ya existía antes de... Yo lo sé, pero la vorágine y el punto de inflexión fue después. Probablemente parte de la justificación... Te hago la pregunta de otra forma. ¿Se podía haber resuelto, modificado? Claro, parte del apoyo popular que pudo tener en algún momento, no los atentados terroristas, pero sí la actividad política de ETA en el País Vasco, que tuvo en algún momento, gozó de cierto apoyo popular, se debe precisamente a esto. Desde los partidos catalanes, vascos, se vendió a la Constitución como algo en contra de Euskadi. Como algo que se había hecho impuesto. Como algo que se había hecho sin reconocer los derechos históricos y forales de Euskadi. Y eso hizo que fueran las provincias que menos apoyo tuvo la Constitución, insisto. Que eso fíjate que Luis Olara, insisto, fíjate la frase. Claro. Es usted el único responsable de lo que en el futuro suceda. Es que cargada de intenciones. En la segunda vuelta en el Senado hubo un momento en el que los vascos se acercaron muchísimo a posturas y consiguieron muchos avances en esas materias. Y hubo un momento que los vascos trabajaban de una forma muy normalizada en los trabajos constitucionales hasta que la UCD bloqueó ese reconocimiento expreso dentro de la Constitución. Se hizo a través de una disposición adicional reconociendo los derechos históricos de las comunidades, no hablaba de zonas y demás. Y eso no produjo satisfacción alguna en los vascos, que en el debate general de la Constitución, en la última sesión, Arcelor ya dijo que no podía apoyar esa Constitución, que había maltratado, literalmente decía, maltratado al País Vasco. Eso justifica, eso también es una cosa de las que recojo en el libro, justifica muchas de las acciones que posteriormente se han ido haciendo en el País Vasco o Cataluña para volver a enamorarlos con la Constitución, ¿no? Con Cataluña no había que hacerlo, pero se hizo esos pactos a nivel nacional de gobierno con partidos nacionalistas vascos y catalanes, o sea, involucrarlos dentro del sistema democrático constitucional español para que no se sintieran fuera, teniendo en cuenta ese desencontronazo que hayamos tenido en la elaboración de la Constitución. Y estoy convencido que ese discurso que se empezó a sembrar en esos territorios en el 78, hoy es lo que produce ese sentimiento de abandono o de querer salir de este país. Pero claro, ¿otra situación era posible? Ya, buena pregunta. Claro, ¿otra situación era posible en ese momento? ¿En esa España era posible un reconocimiento? Euskadiko Ezkerra, un partido vasco, llegó a proponer que se introdujera dentro de la Constitución la autodeterminación, el derecho de autodeterminación de los pueblos. Claro, eso entiendo que hoy sería muy complicado y en ese momento era imposible. Absolutamente imposible de reconocer en nuestra Constitución sin que se hubiera quebrado o sin que hubiera habido una reacción por parte del sector más conservador del país. Bueno, pues hemos dado un pequeño repaso, pero yo creo que muy interesante, de lo que podía haber sido. Eso es. Que no fue, pero que a lo mejor evidentemente era el mejor acuerdo de mínimos que se podía hacer para sacar a España de esa dictadura y sobre todo del furgón de cola que veníamos arrastrando de Europa en todos los aspectos. El caso es que así las cosas, el día 31 de octubre, el Congreso y el Senado dan su aprobación final a la Constitución del consenso que el pueblo español refrenda por amplísima mayoría el 6 de diciembre de 1978. Nunca hasta entonces había existido en la historia de España una Constitución que contara con el respaldo de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Pero de este somero relato se desprende con claridad que el espíritu de consenso que alumbró la Constitución, como el que alumbró el proceso de transición política, no fue el resultado, como bien ha dicho Manuel, de una concordia de origen que no existía, sino el fruto de un esfuerzo difícil, largo y sostenido de todos para lograr que España se instalara de una vez y para siempre por encima de la discordia que durante tantos y tantos años la había destruido, como así fue. Así es. Manuel, un auténtico placer. Lo único que nos queda es decirnos dónde podemos encontrar este magnífico libro donde tú analizas 1978, la Constitución que pudo ser. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues si nos están viendo desde Albacete, en las librerías tradicionales de Albacete, en el Soy Y si nos vende de Toledo, si nos vende de otro sitio, porque aquí lo venden de toda España. ¿En Amazon? En Amazon. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Así es. Pues repito, 1978, la Constitución que pudo ser, escrito por Manuel Martínez Rodríguez de la editorial 1 y prologado por Nacho Hernando Serrano, portavoz del Gobierno Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así es. Un verdadero placer, Manuel. Muchas gracias. Enhorabuena porque cosas como estas curradas son las que merecen la pena y sobre todo porque en tu caso, que no viviste nada político de este tema, te lo has tenido que currar viendo, Dios, no se me ocurre lo que te habrás currado el tema.
Bueno, amigo, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuaremos en unas próximas ediciones con estos encuentros digitales hablando de otros temas muy interesantes. En este caso hemos hablado de un gran libro que, repito, en 1978, La Constitución que pudo ser, de Manuel Martínez Rodríguez, concejal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Albacete. Nada más, recordarles como siempre que sean felices y volvemos cuando ustedes quieran. Muchas gracias.